Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a las entrevistas de tú mismo. Y hoy un tema que me encanta, que es el yoga. Vamos a desmenuzar los principios del yoga para principiantes. Esto es lo interesante. Más que nada para gente que un poco lo mira desde metros atrás, no sabe muy bien de qué va, ha visto contorsiones, ha visto posturas un poco extrañas y bueno, por ahí deciden acceder e ingresar en este mundo. Y bueno, tenemos a Julia Arteaga. ¿Cómo estás, Julia? Muy bien, encantada de estar aquí. Muchas gracias, Aurelio, por dedicarme este ratito. No es la primera vez que nos vemos, inclusive has estado en el Congreso Mediterráneo de Yoga que organizamos cada año, presentando justamente un libro antecesor del que vamos a hablar ahora, Ujú, tuyo, Más ujú, vale yoga que nunca, destinado siempre al mundo de la gente que practica yoga y te has enfocado en tus libros para la gente o a la gente que recién empieza, ¿no? ujú. Y vamos a decirle a la gente que nos está viendo y que quizás puede ser que no te conozca muy bien, porque Julia Arteaga es profesora de yoga, pero hace 10 años tuvo sus primeros comienzos ahí en Londres, Ujú, donde vivías y pudiste aprender con profesores muy destacados, trabajaste gestionando uno de los centros más importantes de la capital del Reino Unido, conociendo el mundo del yoga y te formaste, ¿no? En 2016 creaste yogineando.com, que ujú, es un espacio digital destinado al humor y el yoga en español, donde dibujas, escribes para promover un yoga divertido, sencillo y para todos. ujú. Bien, Así es. en Más Vale Yoga, que nunca, que lo muestro de nuevo, te vuelcas de nuevo a los principiantes. ¿Por qué insistimos con los principiantes, Julia? Bueno, en realidad tengo muchos libros en mi cabeza que quisiera escribir y de hecho empecé a escribir Más vale yoga que nunca y otro libro más. Pero cuando estaba con el otro libro, a pesar de que me apetecía muchísimo, era como, Julia, ve en orden porque además me preguntan mucho con eso de que llevaba ya 3 libros, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es el mejor? Y además había una pregunta recurrente que era si nunca he hecho yoga, ¿por dónde empiezo? Y realmente Yoga con humor, aunque era el libro como más inicial, no, no te decía por dónde empezar, te contaba pues todo lo que tienes que saber sobre el yoga, pero no te decía, si nunca has hecho yoga, empieza por aquí. Entonces tenía esa espinita y dije, pues es el momento de hacer el primer libro de yoga, el libro para no solo principiantes, sino gente que jamás ha hecho yoga. Entonces Mm, es antes de la iniciación. mm, Entonces decidí hacer este libro y la verdad que cuando lo hice no solo lo disfruté, sino que me quité un peso de encima porque era como, ya tengo la escalera, desde el primer escalón, tengo los primeros pasos y desde ahí ya puedo seguir. ujú. Era un poco más, era más personal que otra cosa. Ya, ya, ya. Em, bueno, digamos justamente para esta gente que todavía lo ve desde la barrera, digamos, ¿no? Ujú. Em, lo primero que tiene que tener en cuenta cuando dice, bueno, voy a empezar a practicar yoga o casi está ahí en la primera clase, lo primero que tú le dirías a alguien que se va a lanzar. Sí, pues lo primero que le diría es, todos los miedos que tengas, todas las barreras que te pongas antes de hacer esa clase, no importan, o sea, son ciertas, sí que ciertas en el sentido de que sí que es verdad que te vas a sentir rígido, te vas a sentir desequilibrado, te vas a sentir débil, Ujú, pero no te impide hacer una práctica decente, no te impide recibir los beneficios. ujú, Así que enfréntate a esos miedos, enfréntate a esas barreras, porque verás que luego no es para tanto. De hecho, puedes hasta disfrutar esa primera clase. Hay gente que la primera clase lo pasa regular, pero hay gente que la disfruta muchísimo. Y ujú, no hay que decidir en esa primera clase si el yoga es para mí o no, hay que darle más oportunidades. ujú. Estoy pensando, eh, lo encaras desde el humor, ¿no? Como tomándole el pelo a la práctica, por decirlo de alguna manera, Sí, pero sí, es para deconstruir absolutamente toda esa imagen que se tiene al principio, porque, ay, ¿cómo voy a llegar a sí. esas posiciones, ¿no? ¿Cómo? Bueno, hay
hay falsas expectativas también, ¿no? Sí, sí, hay ¿Cuáles son las más gente, recurrentes que tú te encuentras en sí, tu día a día? pues sobre todo el objetivo que se pone la gente de conseguir X postura, de llegar a X lugar, de que su postura se vea exactamente como esa foto o ese profesor o ese compañero que tenemos al lado, sin darnos cuenta de que cada persona tiene una anatomía, tiene una experiencia vital y que hay veces que no se va a llegar nunca a esos sitios, por mucho que nos retorzamos, que practiquemos muchas horas que le dediquemos físicamente, estéticamente hay posturas que nunca vamos a alcanzar. Y no pasa nada. Si nos Ujú. quedamos en los estadios iniciales, entre comillas, de esas posturas, también vamos a recibir los beneficios y también nos vamos a sentir bien. Es sobre todo, para mí, un paso muy grande, un salto de nivel muy grande es cuando superamos esas expectativas, cuando dejamos ir el cómo se vean esas posturas o las posturas que tenemos que alcanzar y nos dedicamos a disfrutar de la práctica, a disfrutar Ujú, de cómo se sienten las posturas y la respiración, etcétera. ujú. Así que sí, yo creo que eso es lo más común, es sobre todo la gente intentar alcanzar estéticamente una postura. ¿Hay una edad aconsejable para decir, bueno, eh, pienso, ¿no? No es lo mismo empezar a los 20, a los 30, a los 40, etcétera? ¿Tú qué dirías? Yo creo que cualquier edad es bueno, o sea, cuanto antes mejor, antes nos beneficiaremos del yoga, pero nunca es tarde, por eso más vale yoga que nunca. Ujú, Y lo único que hay que tener en cuenta es la condición física con la que se empieza a practicar. Realmente tengas 29 años, tengas 15, tengas 98, si tu condición física es mala, en el sentido de que tienes muchas teclas, tienes lesiones, tienes condiciones que influyen en la práctica, pues hay que tenerlo en cuenta y hay que hacer un yoga adaptado a esas condiciones. Pero eso no impida que no puedes practicar, al contrario, tú puedes, o sea, hay miles de tipos de yoga, hay profesores que pueden adaptar todo tipo de condiciones y nos va a beneficiar igual. O sea que simplemente hay que tener en cuenta cómo nos sentimos, cómo estamos a nivel físico, energético, emocional y en función de eso practicar un estilo u otro. Así que tengamos 5 años, tengamos 98, da igual. Se puede Es- practicar yoga y se debe. ¿Y qué hacemos con las comparaciones? Porque inevitablemente en la época de las redes sociales uno pone Instagram y se encuentra con, uy Dios, ¿no? O en la misma clase, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, de hecho, tengo tres personajes, hay tres tipos de personas en una clase de yoga y lo he dividido en esas tres, en maripenas, marifracasos o mariconfianzas, que también podría ser José Penas, José Fracasos o José Confianzas. José Penas o maripenas sería esa persona que se ve en una postura de yoga, está mirando a sus compañeros y está pensando, qué pena doy, qué mal lo hago, tengo que salir de aquí, no voy a volver nunca más porque el yoga no es para mí, porque no me sale la postura, es no puedo, ¿no? Mm. Esas personas, pues eso, acaban no volviendo al yoga y sintiéndose muy mal consigo mismas y por lo tanto no reciben los beneficios. Luego está José Fracasos o o Mari Fracasos, que es esa persona que ha hecho deporte, que tiene que ha tenido mucha flexibilidad, ha tenido mucha fuerza, ha alcanzado niveles altos de exigencia física y que Ujú. ahora con el yoga, pues también los alcanza de cara a los demás, pero para sí mismo ya no tiene el nivel de antes porque se ha hecho mayor o porque ha estado años sin practicar, entonces también se autoflagela diciendo que ya no es lo que era, que tú fíjate que tal y cual. Y lo mismo, a lo mejor sigue, porque bueno, los demás sí que le ven y dicen, wow, hasta dónde llega, entonces eso le sirve, pero igualmente se siente mal consigo mismo y eso tampoco es yoga. Y luego está José Confianzas o Mari Confianzas, que es esa persona que independientemente de dónde llegue en su postura, está pensando en cómo se siente la postura, está pensando en su respiración y en el momento presente y está disfrutando, está siendo capaz de aislarse de los sentidos, de aislarse de las personas que tiene a su alrededor, sin comparar, sin mirar y ya esa persona está disfrutando de la práctica y está recibiendo los beneficios de la práctica y progresando. Todos tenemos que ser José Confianzas o Mari Confianzas. Y Mm. es ahí el salto que yo decía de nivel, porque muchas veces medimos el nivel en función de la capacidad del cuerpo de hacer ciertas posturas y es más a nivel intelectual, a nivel emocional, pienso yo, ese nivel de yoga. Ujú. Y también están aquellos que se aburren, ¿no? Sí, ¿Y qué pasa? sí.
Muchas veces en yoga, sobre todo se aburren los más nerviosos, ¿no? Los que necesitan estar haciendo algo todo el tiempo, los que necesitan ser productivos y no se dan cuenta de que una mente productiva todo el rato se cansa, es como un músculo que está todo el rato trabajando. Entonces, en el momento en el que están sin hacer nada es como se agobian y se aburren. Si logran darse cuenta de que el dejar que el músculo de la cabeza de nuestro cerebro se relaje, se suelte, esté sin hacer nada, eso tiene unos beneficios enormes que además les van a repercutir en su productividad, en esas ansias de hacer cosas todo el rato. Entonces, bueno, hasta que se dan cuenta de eso, pues quizá tengamos la suerte de que sigan practicando y quizá no, pero bueno, es un poco también transmitirles que el yoga está para eso, para anclarnos en el momento presente y ser capaz de relajarnos para que el cerebro se resete y puedan disfrutar también de no hacer nada, que eso es muy importante. Ujú. También sucede, tengo que meter ahí, que muchas veces nos aburrimos porque no sabemos diferenciar, no sabemos medir la intensidad de la postura. O sea, cuando una postura es demasiado cómoda, es aburrida, porque no, es como yo ahora mismo si estoy sentada todo el tiempo sin intención de meditar, me aburro, no estoy haciendo nada. Es como cuando estás sentando en la sala de espera del dentista, que venga y no tienes el móvil, no tienes un libro, pues te aburres. Pero si somos capaces de meternos un poco más profundo en la postura, sentir el estiramiento, sentir el trabajo del cuerpo, regularlo con la respiración, ahí ya no se vuelve aburrido, ahí ya se vuelve un poquito un reto. Entonces también pasa muchas veces eso, que es como, profe, en esta postura me aburro. Vamos a ver cómo hacerla un poquito más retadora y menos aburrida. Eso también lo podemos utilizar. Ujú. Estoy pensando que estos que se aburren no están en el tiempo presente. También. Ujú. Yep. Em, ¿Cómo sé yo si el profesor o la profesora, el maestro o la maestra que tengo delante en la clase es la persona más indicada para mí, para que me dé clases a mí? Buenísima pregunta. Pues yo creo que en primer lugar es conectar. O sea, por eso para mí es muy importante siempre cuando viene un alumno nuevo a mis clases, siempre le digo, vente unos minutos antes, por lo menos 5 o 10 minutos antes que podamos charlar. Aunque Ujú. previamente hemos hablado por teléfono y me ha contado sus lesiones, me ha contado su experiencia en el yoga, para qué necesita practicar yoga o qué es lo que le ha llamado de esta práctica. Luego, antes de clase, le vuelvo a preguntar un poco para pues, recordar y para ver si podemos hablar un poco más y ver esa conexión. Es muy importante esa conexión. Y luego, durante la clase, es ver lo que te transmite ese profesor, si entiendes bien lo que dices, si al preguntarle se molesta en contestarte bien, en responder a tus preguntas, si, dadas las condiciones físicas que tienes, te está adaptando bien la práctica, etcétera. Y si luego si el estilo de yoga que este profesor imparte es realmente lo que necesitas, porque muchas veces pasa que los profesores van cogiendo alumnos casi sin preguntar. ¿Quieres practicar yoga? Pues vente para acá. Y hacen cualquier estilo de yoga. Entonces luego se encuentra esa persona que ha hecho un estilo de yoga que le viene fatal y dice, si esto es yoga, yo me voy corriendo de aquí. Ujú. Entonces, lo suyo es que los profesores le pregunten a los alumnos por qué se han iniciado en la práctica y que indaguen un poco para, si creen que su estilo no le va a venir bien, poder recomendarles a otros estilos, otros profesores. Ujú. Mm. Y el ¿Es el alumno, profesor, perdona, el que dice este estilo te va a convenir o es la persona que tiene que más o menos discernir cuál es el más favorecido para él? eso ahí es donde iba. O sea, por un lado, yo creo que es un poco de los dos, porque por Mm. un lado el alumno se tiene que interesar en informarse un poquito sobre los estilos. Si no lo mira en un libro en internet, lo puede preguntar a su profesor también. Y es el profesor, claro, el que también le tiene que informar un poquito sobre esto. El profesor no conoce a esa persona, le tiene, como digo, que hacer algunas preguntas. ¿Por qué te has iniciado en el yoga? ¿Qué es lo que te interesa del yoga? Antes del yoga, o sea, tú ahora mismo, ¿qué deporte haces? ¿Qué disciplinas haces? ¿Cuál es tu trabajo? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Y ese tipo de cosas un poco para saber qué le puede venir mejor. Aún Mm. así, siempre yo les explico los tipos de yoga que hay y lo que se hace en cada uno un poco para que sepan para qué les puede servir y ya ellos pues pueden elegir y muchas veces les digo también, puedes probar los dos, o sea, de hecho, yo lo que hay veces, en muchos casos está muy claro, mejor este o mejor el otro, pero en otros casos es más ambiguo, entonces les digo, mira, prueba los dos
y así ves cuál te viene mejor en este momento. Ujú, Quizá hoy te viene mejor uno y mañana te viene mejor otro, porque yo practico según el humor que tengo cada día, según las necesidades que tengo cada día. mm. Y hay gente que no, que se queda con un estilo y ya está. Puede ser también que el profesor no esté formado en el tipo de yoga que el alumno que va a su clase demanda o necesita, ¿no? Entonces ahí Ujú. hay que acomodarlos. Sí, si es buen eh, profesor lo recomendará a otros eh, sitios. eh, Esperemos que sí, ¿no? Sucede, Sí, sucede. sí, sí. Yo Sí. estoy pensando en algún profesor que nos está viendo y diga, bueno, depende, Yo- pero bueno. ya. Pero está relacionado lo que te voy a preguntar ahora, porque ahí ya el yoga ha ganado mucho espacio en la sociedad y son los Ujú. médicos los que recomiendan la práctica del yoga y dicen, vete a hacer yoga, vete a hacer yoga. Bueno, vete a hacer yoga, pero claro, la, digamos, o la patología o esa tecla que no funciona y que el médico está actuando desde el punto de vista terapéutico, no puede hacer cualquier tipo de yoga, ¿no? Ujú, ujú. Así es, sí, sobre todo los médicos que nunca han practicado yoga tienen como muy interiorizado si mi paciente tiene, no sé, una hernia discal o tiene lumbalgia, pues vamos a mandarlo a pilates. Si mi paciente tiene ansiedad, lo mandamos a yoga. Es como lo típico, ¿no? Cuando en realidad tanto pilates como yoga pueden ayudarlos a los dos, ¿no? Y entonces en ese caso, por eso a mí me gusta preguntarles siempre, ¿por qué vienes a yoga? Cuando me dicen, me lo ha recomendado el médico, hay veces que me dan ganas de preguntarles, pero tu médico hace yoga, pero obviamente ellos no lo saben. Pero entonces ya ahí tengo que indagar un poco más, vale, pero ¿por qué el médico te ha mandado a hacer yoga? Pues porque tengo un dolor de espalda o porque tengo ansiedad. Es que no es lo mismo. Entonces, en función, ahí tienes un poco entre comillas, entre muchísimas comillas, que hacer de médico tú, o ponerte en el lugar del médico y ver un poco, pues, vale, pues te ha recomendado esto, voy a ver con lo que tenemos, con tus condiciones, qué yoga te puede venir mejor. Ujú, Entonces, a las personas que les recomienda el médico yoga, pues que sigan indagando, que muchas veces el médico no ha practicado yoga nunca o ha practicado muy poquito y ujú. que es normal que el médico no sepa todos los estilos de yoga que hay. Nosotros tampoco sabemos cosas de medicina, Sí, sí. entonces, bueno, Sí, que aún me así viene a se la sigue cabeza ahora informando. los profesores que están en yoga terapéutico que digan, bueno, yo soy el indicado, ¿no? Pero bueno, este, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Sí. Hay un tándem muy interesante en la práctica del yoga que es un poco complicado para compatibilizar al comienzo. A ver qué consejos le das. Movimiento y respiración. Ujú. Bueno, sí, es muy complicado al principio y de hecho la gente al principio le parece muy fácil y luego se frustra muchísimo. Sale de clase, prácticamente todos los principiantes dicen, bueno, la respiración no la he podido cuadrar como la decías, pero y es como, no importa, no pasa nada, no pasa nada. Porque, pues eso, al principio, sobre todo las primeras clases, bastante tenemos con saber dónde está el pie derecho y el izquierdo. Que eso ya, o sea, izquierda y derecha al principio somos disléxicos todos. Entonces, además tenemos que cuadrarlo con la respiración, es muy difícil. Yo eso siempre les recomiendo dejarlo un poco para más adelante. Y al principio familiarizarse con las posturas y luego con la respiración y luego unirlo. Obviamente en clase hay momentos en los que solo trabajamos la respiración y ahí es bueno que se familiaricen con ella, pero unir las dos cosas al principio es imposible. Luego hay truquitos también, como decía en el libro, que por ejemplo hay muchas veces al principio la capacidad pulmonar que tenemos pues es mínima y con el yoga, la práctica del yoga pues se mejora. Cuando nuestro profesor al principio pues da 1500 instrucciones desde que nos dice que inhalemos hasta que exhalemos, pues si en ese momento tenemos que respirar varias veces antes de ponernos morados y caernos al suelo, pues es mejor siempre, entre comillas, hacer trampa y volver a respirar. Cuando la profesora o el profesor diga de una instrucción sobre la respiración, pensar dónde estoy en ese momento, en el proceso de la respiración, terminarlo, que coincida con el suyo, aunque sea unos segundos después, y después hacer el movimiento. Quizá si estamos en un yoga dinámico, nos quedemos un poquito por detrás pero Ujú, que los demás, pero no pasa nada, porque realmente es algo que se hace rápido pensar en eso, no ujú, conlleva mucho tiempo. Así que eso ujú. sería un truquito que se puede hacer.
Hay algo súper complicado, eso sí, que creo que tarda más tiempo, inclusive que el tema de la sincronización de movimiento y respiración, que es el vocabulario. Cuando también es importante, esto lo cuadro en el sentido de en qué clase uno va a empezar, es decir, o nivel todos son principiantes o hay distintos niveles y el profesor trata de acompañar de alguna manera Ujú, en más detalle con el recién llegado y no con los otros que ya tienen su rutina y el tiempo de experiencia más avanzado. ujú. Entonces, qué pasa con el vocabulario yógico? Son nombres un poco kilométricos a veces, no son del castellano porque vienen de la tradición india, digamos, del palio, bueno, de esos tiempos pretéritos donde las cosas se llaman o se llamaban de una manera distinta. Bueno, ¿qué hacemos con el vocabulario yógico? Bueno, pues al principio habrá muchas frases, muchas palabras que no entendamos, especialmente bueno, los nombres de las posturas, como terminan todos en asana y como suenan muy raros, la gente suele asumir que es algo que es de otro idioma y que no entiende y punto. Pero cuando utilizamos el español con frases raras, tipo, pues enraizarse, enraízate con los pies, todo el mundo sabe lo que es raíz, lo que es enraizarse, pero no entiende bien qué tiene que hacer. Mm, El profesor lo utiliza como forma de resumir la acción que quiere que sus alumnos lleven a cabo. Empujar con toda la planta del pie, utilizado también el talón, las caras externas, internas, los dedos. Todo, explicar todo eso en una clase que no es de principiantes es muy largo y puede aburrir o impacientar a los alumnos más avanzados. Entonces, por eso utilizan frases más cortas como enraizarse, aparte de que es mucho más bonito y poético y se siente uno más como en sintonía, ¿no? mm, Entonces, para un principiante que se encuentra con una clase así, que tenga paciencia porque quizá ha dado con un profesor que no se ha dado cuenta o que no ha caído en darle más explicaciones. Quizá es conveniente que al final de la clase pues se lo recuerde, oye, me ha ido muy bien la clase, pero había cosas que no entendía. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Los profesores de yoga pues no son perfectos, son humanos mm, y cuanto más feedback les demos mejor, no solo por ellos, sino por nosotros también. O sea, si yo voy a una clase de yoga y me han quedado dudas, pues por ejemplo lo que hablábamos de la respiración o de ciertas posturas o del mismo vocabulario, cuando decías esto, ¿qué quieres decir? El otro día una chica me dijo a mí, oye, cuando hablas de las manos en garra, ¿qué quiere decir? Y entonces me lo dijo antes de la clase. El mm, otro día dijiste esto y me quedé con... Entonces ya delante de todos lo volví a explicar. Entonces son cosas que a lo mejor nosotros damos por hecho, mm, que todos los conocen y sobre todo porque forma parte de nuestro vocabulario y si ese día estamos más pendientes de la postura pico o de la intención de la clase, lo que sea, quizá pasamos por alto una explicación que es necesaria. mm, Así que por eso también en el libro he incluido todas las frases que creo que son importantes que mm, conozcan, mm, entonces el vocabulario, pero si hay algo que no entendemos, preguntarle al profesor antes de irnos a mm. casa. Em, Tu opinión acerca de, bueno, porque el mundo ha cambiado, las clases online. ¿Qué opinas? A mí me encantan. Yo cuando estaba en Londres practicaba muchísimo presencialmente y cuando volví a España me quedé con ganas de mis profesores y empecé a practicar online. Sí que es verdad que pues no te pueden ajustar, no te pueden corregir, pero sobre todo cuando ya tienes una práctica pues más o menos estable ya de años, no necesitas tantas correcciones y muchas posturas son más de lo mismo. Yo, por ejemplo, aunque lleve 10 años practicando yoga, yo sigo haciendo clases no para principiantes, pero sí con posturas básicas. A lo Mm, mejor no me explican otra vez cómo hacer guerrero, pero utilizan el guerrero 500 veces, todos los mm, guerreros. Entonces, creo que el online es muy, muy beneficioso. Compagina además, complementa muy bien a lo presencial, porque lo presencial tienes la ventaja de que te corrigen, te tocan, estás en un ambiente yógico con más gente compartiendo ese mismo momento, la respiración es muy bonito. Pero sin embargo, la desventaja que le veo, o mejor dicho, la ventaja que le veo al online, es que el online tú practicas cuando quieras, el tiempo que quieras, o sea, si quieres 10 minutos, 30, 25, 78, o sea,
el tiempo que quieras, tienes yoga a la carta y además tienes el yoga que quieres en el momento que quieres. Tú cuando vas a clases presenciales tienes que aceptar lo que ese profesor ha pensado para ti ese día. Si ese día toca hacer invertidas, pues te va a tocar hacer invertidas. Bueno, no suele ser el caso porque siempre para las invertidas suele haber otras opciones, pero Sí. toca hacer cuervo, no lo sé, o toca hacer el guerrero 2, pues te ha tocado eso. Sin embargo, estás en casa y decides, pues hoy estoy con la regla, me apetece algo suave, me apetece algo que me nutra, que me estire. Vamos a yoga para la regla en la plataforma online y tienes 20.000 clases de diferentes duraciones para ese tipo de clase en concreto y de necesidad en concreto. Eso me parece que es algo que antes no teníamos y que es una maravilla. Ujú. Ya que hablabas de las correcciones, Ujú. ¿qué podemos esperar de un profesor en cuanto a su modo de corregir, a su comportamiento? Ujú. Bueno, hay distintos, para esto hay muchas opiniones. Yo me acuerdo que tenía un profesor en Londres que él decía que él simplemente con sus ajustes verbales era más que suficiente, pero yo estaba en su clase y me acuerdo que había gente que seguía sin enterarse. La mano derecha al nivel del hombro y la mano estaba al nivel de la cadera. Y a lo mejor son cosas que realmente no son importantes y para él no era tan importante que ese alumno siguiera con la mano ahí abajo, pero para mí pequeños toques, pequeños ajustes vienen súper bien. También tenía otra profesora que muy al contrario, estaba todo el rato ajustando a gente y no solo era para corregir alineaciones, sino que era para meterte más profundo. Y sí que es cierto que hubo, por ejemplo, un día en el que me metieron tanto, tanto, tan profundo en una postura que cuando la profesora salió y se fue, yo entré en pánico porque yo ya no sabía salir de ahí. Me hice Mm, un nudo por detrás con las manos, por detrás de la espalda y dije, si me muevo, me caigo y me aplasto la cara en el suelo. mm. Y ahí es cuando me di cuenta de que los ajustes quizá no son siempre tan convenientes. Entonces, en mi caso, como profesora, yo intento estar en algo intermedio. Intento ajustar manualmente para corregir alineaciones y etcétera, pero intento no meter tan profundo la postura a los alumnos porque hay algunos que realmente ni lo necesitan ni lo quieren. Entonces, bueno, hay que tener eso en cuenta. Ujú, Y bueno, y siempre tocar en partes del cuerpo que no sean invasivas, que no sean consideradas invasivas y tocar lo mínimo indispensable. ujú. Puede generarse cierta incomodidad, ¿no? Sí, 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 Ujú. sí, Sí. sí. Ah, Bien. Eh, Pregunta final, o más que nada una frase tuya, creo que si no me equivoco sí que es tuya. La postura no se hace, se siente. ujú, ujú. Sí, Esto sí, yo implica muchas cosas, ¿eh? sí. Implica que, como decíamos al principio, ¿no? Que no estemos tan pendientes de cómo se ve, de que no sea una postura fotografiable o instagrameable. No es tan importante el cómo se vea, sino el cómo se sienta. El que el estiramiento lo sintamos en el lugar donde queramos que se sienta, que no siempre es en todo el mundo igual, no todo el mundo siente el estiramiento en el mismo lugar, sobre todo en ciertas posturas más generales, otras más específicas sí. Que la respiración sea la adecuada, que la respiración no se agite demasiado ni tampoco sea tan fluida que no nos cueste nada, que nos aburramos, ¿no? Que sea de descanso total, a menos que queramos descansar. Ujú, Entonces, implica muchas cosas, como dices, la postura nos tiene que servir de algo, nos tiene también que a nivel, porque estamos hablando ahora de estiramiento y de respiración, eso es a nivel físico, pero a nivel energético también y espiritual, hay posturas que nos evocan sensaciones y emociones, que nos despiertan ciertas emociones e incluso recuerdos. Y ahí cómo gestionemos eso también es importante. Entonces, cuando estamos pensando en cómo se ve la postura, nos estamos quedando con lo físico y lo exterior. Mientras que cuando pensamos en cómo se siente la postura, también lo llevamos más a la parte energética espiritual y nos quedamos en el interior, que al final es lo que busca el yoga, estar más dentro que fuera. Que luego el yoga nos ayude para trabajarnos dentro y que eso tenga un impacto en el exterior, maravilloso. Pero ujú, vamos hacia adentro en el yoga. De ahí la frase de que el yoga no se hace, sino que se siente. ujú. Y la frase de tu libro, más vale yoga que nunca, ¿eh? Si lo dudáis, aquí una guía para empezar a hacer yoga sin sentirte ridículo. Ujú. Este
es lo... Esta frase final creo que también es para aquellos que dicen, bueno, que tienen sus dudas porque yo no soy para el yoga. No, no, no. Ujú. Prueba, prueba. Julia, Sí. muchísimas gracias. No sé si te ha quedado algo por agregar. Yo por mi parte. Nada, simplemente que ese subtítulo lo puse porque yo era la primera que se sentía ridícula. Yo tardé más de un año en empezar a hacer yoga. A mí me estuvieron insistiendo durante más de un año, casi que me tuvieron que llevar de los pelos, porque yo de pensar en entrar a una sala de yoga y ponerme a hacer posturas, me sentía ridícula, me daba un miedo escénico espantoso y luego te das cuenta de que son miedos que una vez superados, nada que ver. Así que para eso escribí este libro y espero que le guste a la gente. Y muchísimas gracias, Aurelio, por este ratito, por dedicarle tiempo a leer mi libro y a preguntarme sobre él. Atención. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Julia, y ojalá, bueno, nos vamos a encontrar, seguramente hay algo en camino, no sé, lo imagino, porque tú, entre los dibujos y Siempre. los textos y el humor, que, bueno, hoy ha estado en el marco, no, no ha sido el protagonista, pero la gente se divierte mucho con tus libros y con tu blog, Ujú, yoviniendo.com. Muchas gracias. ujú. Y a los amigos que nos Muchas están gracias. viendo, también nuestro agradecimiento por la compañía en este ratito de charla, hoy con Julia Arteaga. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima.